Hola, soy el arqueólogo Yedu Sagárnaga y hoy quiero referirme a Wendell Clark Bennett. Casi todos conocen o han oído hablar del monolito Bennett, pero casi nadie conoce a su descubridor. Quiero comentarles que para esta investigación he tomado diversas fuentes, por supuesto, eh, los artículos y libros de Wendell Clark Bennett, como Excavations at Tiwanaku, que se publicó en 1934, o el Excavations in Bolivia del 1936. Por supuesto, he tomado en cuenta la obra de Arturo Poznański, La cuna del hombre americano, la biografía que hizo Crevena en 1953 sobre Wendell Clark Bennett. También, por supuesto, he tomado en cuenta las contribuciones de Carlos Ponce Sanginés, sobre todo en el libro Tiwanaku, 200 años de investigaciones arqueológicas, y otra obra que se publicó 4 años después, Arthur Poznański, biografía intelectual de un pionero. Asimismo, he considerado dos trabajos importantes, uno el de Flores, de 2015, referido a Bennett, y que se publicó en una prestigiosa revista del Perú, que es Arqueología y Sociedad, en 2015. En 2017, una importante contribución la hizo Juan Albarracín en un artículo publicado en Textos Antropológicos con el título de El legado de los estudios de Wendell Bennett. También he considerado un artículo que escribimos en el 2007 con Antti Korpisari sobre nuestras investigaciones arqueológicas en Pariti, y también un par de contribuciones mías, una del 97 referida al coleccionista Fritz Buch y otra obra del 2003 que titula Breve Diccionario de la Cultura Nativa en Bolivia. Por supuesto que también hemos utilizado distintas otras fuentes como las que se pueden conseguir en Internet. Wendell Clark Bennett fue un arqueólogo norteamericano. Él nació en los Estados Unidos, concretamente en Marion, Indiana, aunque gran parte de su vida la pasó en Illinois. Es graduado y doctorado de la Universidad de Chicago con estudios sobre las estructuras religiosas de la Polinesia. Los trabajos iniciales de Bennett tuvieron que ver con los sistemas religiosos de Oceanía, la arqueología de Kauai y la etnografía del norte de México. Un personero del Museo de Historia Natural de Nueva York, Clark Whistler, había recibido buenos comentarios sobre el trabajo de Bennett y lo invitó a incorporarse al museo con la perspectiva de trabajar en los Andes. Por supuesto, la noticia le cayó estupendamente a Bennett, quien aceptó gustoso. Hay que decir que algunas décadas atrás habían llegado a Tiwanaku investigadores que, a diferencia de los que habían visitado el país hasta el siglo XIX, ya tenían nociones sobre el estudio del pasado en base a los restos materiales. Es de resaltar que en el libro Tiwanaku, 200 años de investigaciones arqueológicas, Ponce destaca en este periodo a tres figuras: el suizo norteamericano Adolf Bandelier, sobre quien publicado un libro en el 2013, y cuyos escritos Bennett leyó con mucha complacencia y avidez. También destaca la figura del alemán Max Uhle, cuya cronología Bennett deseaba afinar, porque era el único que hasta la fecha había hecho una cronología. Y, por supuesto, Arturo Poznański,
a quien el propio Bennett conocería en persona a su llegada a Bolivia. Hay que señalar que Poznański, según Albarracín, se había convertido para esa época en el erudito de Tiwanaku. Yo añadiría en el virrey de Tiwanaku, es decir, que ya le había dedicado bastante tiempo de investigación al complejo arqueológico que dista a 71 kilómetros de la ciudad de La Paz. Y era la voz autorizada, es más, era prácticamente el único que podía decir algo sobre Tiwanaku con credibilidad y con autoridad, porque él decidía además las políticas y lo que se iba a hacer en Tiwanaku. Conviene ver qué es lo que sucedía en Bolivia por aquella época, ¿no? En 1920 había un escenario muy turbulento, políticamente hablando, en nuestro país y éramos una nación prácticamente sin liderazgo. La rebelión de Chayanta de 1927 fue una insubordinación icónica, ¿no? Y, fue muy importante porque los indígenas se visibilizaban, digamos, una de las pocas veces en aquella época. Bolivia afrontó por esos años una crisis económica mundial por la caída del estaño. Esto fue entre 1929 y 1931. Otro hecho de singular importancia es la Guerra del Chaco, que inició en 1935 y terminó en 1932 y terminó el 35, ¿no? Por el control del Chaco Boreal entre los países vecinos de Bolivia y Paraguay. Refirámonos a la primera expedición de Bennett, que se refiere sobre todo al 32. Hacia marzo de aquel año llega Bennett a Bolivia y se solicita a las autoridades bolivianas una autorización para excavar en Tiwanaku. Poznański, que ya se había noticiado de la llegada de Bennett, aunque la noticia seguramente no le cayó muy bien, le invitó a conversar y eso sucedió el 28 de marzo. Luego visitaron juntos el Museo Nacional, que queda hoy en día a muy pocos metros del Prado, en la ciudad de La Paz. Y el 1 de abril, Bennett se dirige a Tiwanaku por primera vez, acompañado por Poznański. La foto que están viendo probablemente corresponde a aquella ocasión, ¿no?, en que ambos se reunieron, ¿no? A la izquierda está Bennett y Poznański a la derecha. Muy pronto Bennett inicia una exploración inicial en suelo boliviano, parte de La Paz, siguiendo el lado oriental del lago Titicaca hasta llegar a Escoma y de allí se dirige a Mocomoco. En este viaje va a describir, fotografiar y mapear más de 40 sitios y fortificaciones, la mayoría identificadas por él como incas. También hay que señalar que se dirige a Cochabamba y allí explora algunos sitios. Resulta interesante saber que el 7 de junio Bennett visita un terreno en la zona de Llojeta, en la ciudad de La Paz, donde existía un sitio Tiwanaku. Este terreno pertenecía al señor Félix Salvatierra. Finalmente, en mayo de 1932, el gobierno boliviano autoriza la excavación de 10 pozos de prueba en Tiwanaku. Otros autores, como Portugal Ortiz, dicen 16, pero creo que lo correcto es señalar que se autorizaron 10 pozos, que en la práctica fueron 11, porque hay mimetizado un pozo con un doble número, digamos.
que pertenecen al Pozo 9. Tal parece que la autorización para las excavaciones que llevó a cabo Bennett en Tiwanaku se debieron a un diplomático estadounidense. En los pozos de excavación que practicó Bennett por diferentes lugares de la antigua metrópoli de Tiwanaku, se recuperaron aproximadamente 14.500 tiestos cerámicos. Pero el descubrimiento más importante, el que prácticamente lo inmortalizó, fue realizado en el Pozo 7, emplazado en el templo que él llamaba Templo Este, y que hoy lo conocemos como templete semisubterráneo. Allí, el 28 de junio, se topó con un monolito que hoy es codificado en la catalogación como Estela 10 y que medía 7.3 metros de alto, con un peso aproximado de 17 toneladas, que es el mayor que se ha descubierto hasta la fecha en Tiwanaku. A su lado yacía el monolito que el propio Bennett bautizó como Barbado, lo cual, por supuesto, es un error. Es el monolito que vemos aquí en la parte inferior izquierda, ¿no? Y que hoy recibe el código de Estela 15. Además que habían otras dos estelas, ¿no? Fíjense cómo el monolito fue encontrado ligeramente inclinado, la parte de la cabeza estaba más sobresalida y más hundida la base, ¿no? Tiene además una espiga que es importante de considerar porque esta espiga le ayudaba a mantenerse parado en el piso mientras que todo su cuerpo sobresalía del mismo. Quiero de paso aprovechar para mostrarles algunas fotos que considero históricas. Aquí, por ejemplo, vemos a los dos monolitos echados lado a lado. El monolito que hoy lleva su nombre, monolito Bennett, el monolito que él llamó Barbado, y aquí lo están levantando ya en base a unos troncos de madera. Y esta foto está mostrando a todo un batallón de soldados que probablemente fueron los que colaboraron con el levantamiento de la pieza, porque se dice que lo último que hizo Bennett en Tiwanaku fue poner al monolito de pie, ¿no? El año 33, cuando ya Bennett había partido a los Estados Unidos, ya no se encontraba acá en Bolivia, a Poznański se le ocurrió la idea de trasladar el monolito hasta la ciudad de La Paz. Entonces, fabricaron unos armazones de madera, lo subieron al tren, etc. Y lo ubicaron en La Paz al final del Paseo del Prado, ¿no? Esta foto es una foto, por supuesto, documental, histórica, muy interesante. Pero después el propio Poznański ideó una réplica del templete semisubterráneo que, según Ponce, es a todas luces una réplica inexacta, pero era parte de un proyecto mayor que tenía Poznański y se emplazaba frente al estadio Hernando Siles, en la zona de Miraflores, ¿no? Allí expuso Poznański no solamente al monolito Bennett, que lo estamos viendo acá a la derecha, sino varias otras piezas que trasladó desde Tiwanaku, ¿no? Este edificio que mandó a hacer Poznański era parte de un proyecto mayor que se llamaba la Plaza del Hombre Americano, que no prosperó por diferentes situaciones, pero que fue importante en su tiempo porque la idea de Poznański era la de divulgar lo que era la cultura de Tiwanaku en las zonas urbanas, y por supuesto la más próxima era La Paz, ¿no? Aquí una foto romántica del monolito y en primer plano una cholita paceña de la época, ¿no?
El monolito en todo el tiempo que permaneció en la ciudad de La Paz, que fueron como 70 años, sufrió no solamente los avatares del clima, el deterioro por parte de animales y seres humanos, etcétera, etcétera. Y ya en la década de los 70 surgió la idea del traslado del monolito, lo cual recién sucedió en el siglo XXI, concretamente en marzo de 2002, cuando se decidió el retorno del monolito Bennett y todas las piezas a Tiwanaku, y pues se hizo un armazón de metal, se contrataron grúas, ya con una tecnología mucho más depurada que la que se había empleado el 33. Hoy en día el monolito Bennett se halla en el Museo Regional de Tiwanaku en una sala especial dentro de lo que llaman la sala de los líticos. Volviendo a Bennett, el 11 de julio terminan sus excavaciones en Tiwanaku y como dije antes, ese día lo ponen de pie al monolito, ¿no? Al día siguiente, Bennett visita Chiripa, que es un montículo prehispánico que se encuentra en la península de Taraco, y luego vuelve a La Paz. Entre el 14 y 15 de ese mes se cuenta que que Bennett visitó y conoció las colecciones de Buch y Orioste, ¿no? Fritz Buch fue un coleccionista alemán a quien dediqué mi primer libro, esa es la tapa de mi contribución. Y luego se dice que el 18 del mismo mes monta una pequeña exposición de sus hallazgos en el Museo Nacional para luego llevárselas al Museo de Historia Natural en Nueva York. El resto de su estadía la aprovecha para visitar las Islas del Sol, de la Luna, además de Copacabana, ¿no? Un complejo muy importante del cual ya tenía referencia por los escritos que había dejado Bandelier. Antes de dejar el país, a Bennett se le confiere la Orden del Cóndor de los Andes y la autorización para la exportación de piezas de Tiwanaku a los Estados Unidos. Sin duda, un despojo lamentable que hasta ahora nos duele, ¿no? No tengo, y creo que nadie tiene exactamente la información de cuánto es lo que se llevó Bennett. Ponce en una de sus obras dice que todo lo que llevó Bennett estaba sacando en calidad de préstamo por un año, pero del 32 a la fecha han pasado ya casi 100 años, entonces no se ha cumplido con aquello, ¿no? En 1933, Bennett planifica una segunda visita a territorio boliviano y el desarrollo de su trabajo lo va a cumplir sobre todo el año siguiente, el 34. Entonces, él parte de Nueva York el 2 de diciembre del 33 y llega a La Paz a mediados de ese mes, junto con un personaje que más adelante ha de ser muy célebre, ¿no? Y quien le va a acompañar a Bennett durante 5 meses. Estamos hablando de Junius Beard. Tuvieron que esperar 3 semanas hasta la obtención de los permisos de excavación de parte del gobierno boliviano. Entre tanto, aprovechó obviamente para ir a visitar a su baby, él lo llamaba así al monolito que ya se había colocado el año anterior, o perdón, el 33 se había colocado al final del Paseo del Prado, como hemos dicho antes, ¿no? Como aún se desarrollaba la guerra con el Paraguay, era difícil hacer cualquier visita protocolar. Sin embargo, Bennett y Beard pudieron, según lo que nos informa Albarracín,
conversar con el presidente de la República, que era en ese momento Salamanca, y admirar su pequeña colección de piezas arqueológicas, ¿no? Lo cual me llama la atención, no, yo desconocía hasta la investigación presente que Salamanca tenía una colección de piezas, ¿no? Y tampoco conocía, nunca había oído nombrar a la colección Urioste, ¿no? Elementos que creo que más adelante hay que investigar con más calma. El 10 de enero del 34 parten hacia Cochabamba. En Brunomoco, en Tiquipaya, Bennett excava 2 pozos encontrando entierros y cerámica tiwanaku que llama decadente, ¿no? Luego se dirigen a Colcapirgua, donde existían 2 montículos, y allí excavan numerosos entierros, donde encuentran cerámica pintada, artefactos de piedra y cobre, además entierros en cántaros, ¿no? En cántaros, lo cual de alguna manera refiere a tradiciones de tierras bajas. En Arani, concretamente en Chulpa-Orco, excavan 12 trincheras y encuentran 41 entierros, ¿no? Y allí establece Bennett 3 estilos que los llama Arani 1, Arani 2 y Arani 3. El 13 de febrero logran excavar en el sitio de Llojeta, que repito, el 32 lo habían conocido y es una zona que está ahora dentro de la mancha urbana de La Paz, ¿no? Allí hacen una trinchera de 7 metros por 1.5 metros, ¿no? Se dice que encontró un entierro con cerámica tiwanaku decadente. Luego, el 10 de febrero salen con rumbo a Pariti, que era una isla perteneciente a un señor de nombre Pablo Pacheco. Se dice que probablemente Poznański haya servido de intermediario entre Bennett y Pacheco. Gracias a la hospitalidad de Pacheco, Bennett y su acompañante pueden visitar Quehuaya, Paco, Cumana y Cascachi. Aquí les muestro una foto mía perteneciente a la ciudadela de Quehuaya. Entre sus grandes proyectos estaba el de excavar en Chiripa, ¿no? Yo pongo que Chiripa fue uno de sus proyectos estrella, que le demandó además 5 semanas. Empezaron a excavar el montículo el 23 de febrero, abriendo una trinchera de 30 metros de largo por 2 metros de ancho. En esas excavaciones se identifican los cimientos de 2 estructuras y él estima que habían 14 de ellas alrededor de un templete semisubterráneo. Este fue un hallazgo significativo porque se refería a lo que hoy llamamos el periodo formativo del altiplano. Luego él también excava en Pachiri, allí abrió 22 pozos, pero estaba bastante decepcionado, solo encontró restos cerámicos de la época inca. Posteriormente nosotros hemos excavado nuevamente en Pachiri, ciertamente hay ausencia de materiales, muebles, están los restos de edificaciones de piedra, pero sí hemos constatado que se trata de edificios de la época de Tiwanaku, ¿no? Luego, con Lucurmata tenía una esperanza similar, pero no encontró nada sorprendente, aunque no quedó desilusionado con lo que encontró, ¿no? En todo caso, hay que decir que Pachiri ha merecido ulteriores investigaciones, sobre todo de parte de Alan Colata, de la Universidad de Chicago. A fines de junio, Bennett excava en Pariti y allí permanece varias semanas abriendo 8 unidades de excavación.
En la trinchera que él denominó PA6, Bennett halló una tumba que incluía 23 piezas de oro, 7 tubos de hueso grabado y varias cuentas. Tiene otros hallazgos importantes en la isla, ¿no? Pero el material que encontró le llevó a la conclusión de que los hallazgos de Pariti representaban un Tiwanaku clásico tardío. A la izquierda están algunos de los dibujos que hizo de las piezas de metal, sobre todo estas piezas que serían hechas de oro, y unos desplegados de tubos de hueso pirograbados, ¿no? Cuando mi colega Corpizari visitó el Museo de Historia Natural buscando las piezas de Pariti, que Bennett había depositado allí el 33, no encontró las piezas de oro. Entonces, o se las quedó Pacheco, o el gobierno boliviano, cumpliendo lo que decían las autorizaciones que le habían entregado, se quedó con las piezas de oro, ¿no? Y hoy en día desconocemos su paradero, lo cual es muy triste, sobre todo para mí, que tengo especial interés en las piezas de metal. Este hallazgo ha sido único, singular y no se ha repetido, ¿no? Ahora hay que decir que en poder de la familia de Pacheco había un vaso de oro ya con precedencia a la llegada de Bennett. Lo describe Poznansky en su libro La cuna del hombre americano, y el propio Bennett publica una fotografía de esa pieza realmente maravillosa las técnicas empleadas en su confección. En cambio, no hay fotos de las piezas que él encontró en Pariti, ¿no? Lo cual es muy llamativo. Como conclusión, podemos decir que durante la época en que vivió Bennett, el paradigma en la arqueología era el historicismo cultural. A partir de dichas ideas, los arqueólogos trataban de determinar la distribución espacial y la variación temporal de los tipos cerámicos que les permitían supuestamente definir una secuencia cronológica de dichos tipos, ¿no? Esta visión, compartida por supuesto por Bennett, buscaba que los arqueólogos no solo investigasen los cambios, sino aquellos rasgos culturales que permanecen en el tiempo y que llegan a definir una tradición. Esta propuesta es interesante ya que inspiraría cambios en la forma de ver y de construir, además de periodizar nuestra historia, en este caso la historia precolombina. Sin duda, Bennett es el arqueólogo extranjero que más contribuyó al conocimiento de la arqueología andina, especialmente boliviana, en la primera mitad del siglo XX. Ha realizado varios aportes como la identificación de material arqueológico anterior a Tiwanaku, sobre todo estamos hablando de la cerámica chiripa, que ayudaría a establecer la primera secuencia de Tiwanaku y en general de la cuenca del Titicaca. De paso, mencionar que los arqueólogos peruanos hoy en día están también revitalizando la contribución de Bennett y sienten gratitud hacia su labor tan temprana. Lamentablemente en aquella época los resultados de su investigación en Bolivia no impactaron tanto en la sociedad y tampoco en las políticas públicas, ¿no? Hasta varias décadas después. Albarracín menciona que el contenido del plan de estudios del sistema educativo en ese entonces estaba imbuido de una narrativa pseudocientífica construida sobre todo por Poznansky, que duplicaba algunos estereotipos raciales de las élites urbanas, lo que provocó que la gente se interese más por un Tiwanaku mitológico que por uno estudiado a través de la ciencia. Me gustaría resaltar que Bennett se dio bastante prisa en publicar los resultados de sus excavaciones en Tiwanaku y en Bolivia en general, ¿no? Primero Excavations at Tiwanaku el 34 y Excavations in Bolivia el 36, ¿no? Esto es muy loable porque
normalmente no, la redacción de informes y de artículos demora bastante, no solamente entre los estudiosos locales, sino también entre los extranjeros, ¿no? La pena es que a Bennett no le gustó publicar ni pretendió, creo, traducir sus libros al castellano, entonces sus contribuciones todas están en inglés. Pero no solamente publicó estos dos artículos en Anthropological Papers, sino varios otros, inclusive Julian Stewart le invitó a escribir en su handbook, en su famoso handbook, ¿no? Recién el 56, Liendo Lasarte y Ponce Sanginés encaran la traducción del libro de Bennett y se publica el libro Excavaciones en Tiwanaku, que es una traducción, por supuesto, que debemos a la labor de estos otros investigadores locales y a la contribución de la alcaldía de aquel entonces. Cabe recordar que en aquellos tiempos se consideraba que la cultura de Tiwanaku constituía un estilo panandino, ¿no? Sobre todo si nos acordamos de la contribución de Max Uhle, ¿no? Max Uhle decía que Tiwanaku estaba presente en prácticamente todo el espacio andino, ¿no? Es que había una amplia distribución espacial de su estilo cerámico. El trabajo de Bennett reveló una estratigrafía y secuencia cerámica importante para entender el problema cronológico y cultural que se buscaba resolver. Ha ampliado el conocimiento de Tiwanaku tanto en las tierras bajas como en las cuencas del Titicaca. Estas labores consisten en excavaciones de sitios hasta entonces desconocidos para todos sobre la civilización de Tiwanaku. Aquí estamos viendo algunos de los dibujos de Bennett en relación a lo que él llamó Tiwanaku temprano, ¿no? Estilo Tiwanaku temprano. Y aquí vemos formas y iconos pertenecientes a lo que se llamó y se llama todavía Tiwanaku clásico, ¿no? En un análisis posterior, Ponce Sanginés deploró los trabajos de Bennett desde el punto de vista metodológico, pues Bennett había empleado en sus excavaciones niveles arbitrarios de 50 centímetros, cuando ya en esa época los arqueólogos excavaban por niveles naturales, ¿no? También desdeñó la postura de Bennett, que consideró a Tiwanaku apenas como un centro ceremonial controlado por una organización religiosa poderosa. Esto de alguna manera era influencia de otro norteamericano, George Squire, pero caló muy profundamente en investigadores y escritores posteriores como Alden Mason. El propio arqueólogo recientemente fallecido John Janusek era un poco de esta idea, ¿no? Menos mal que la investigación ha demostrado que Tiwanaku era una ciudad bastante extendida, ¿no? No solamente lo dijo Ponce en la década de los 70 y 80, sino lo ha dicho el arqueólogo español Gallego, que formaba parte del equipo que vino en 2018 a hacer un estudio por encargo de la UNESCO. Bueno, siguiendo con el análisis de la obra de Bennett, según Ponce, Bennett representaba sin duda alguna el exponente más serio en la primera mitad del siglo XX para trazar una secuencia cultural basada en la cerámica de Tiwanaku. Su secuencia empieza con la cerámica chiripa, luego él coloca la cerámica más temprana de Tiwanaku, que llama Early Tiwanaku, es decir, Tiwanaku temprano, a la que le sucede la época clásica de Tiwanaku y finalmente Bennett habla de la cerámica o la etapa decadente de Tiwanaku.
Por influencia de Bandelier, utiliza la palabra chulpa para referirse al periodo post-Tiwanaku y, por supuesto, el periodo prehispánico culminaría con el periodo, la época inca, que hoy llamamos horizonte tardío, ¿no? Ponce no estuvo de acuerdo con la terminología que utilizó Bennett, porque él creía que Tiwanaku nunca había llegado a decaer, ¿no? Entonces no debía hablarse de una época decadente. Pero además dijo que la cultura de Tiwanaku empezaba antes de lo que Bennett llamó Tiwanaku temprano. Empezaba con lo que el propio Ponce denominó época aldeana, ¿no? Dividida en dos fases, la época aldeana primera y la época aldeana segunda. Entonces, fue una postura que no convenció a Ponce, ¿no? Hoy en día podemos discutir también la secuencia de Ponce, pero vamos a hacerlo en otra oportunidad. En todo caso, la cronología establecida por Bennett fue el primer intento sistemático por esclarecer las sucesiones estilísticas del antiguo Tiwanaku, aunque, repito, Ponce no estuvo de acuerdo con ella. Wendell Clark Bennett falleció trágicamente de un infarto en 1953 a la edad de 48 años, mientras nadaba en un pequeño lago de Massachusetts. Su profuso trabajo le sirvió para ser considerado como uno de los fundadores de la investigación arqueológica boliviana. Hoy, en la Plaza Tejada Sorzano, llamada también Plaza del Estadio o del Monolito, en fecha reciente, el año pasado, 2021, a un lado del templete semisubterráneo que había ideado Poznański, su imagen, es decir, la de Poznański y la de Bennett, han quedado inmortalizadas en estatuas de bronce inspiradas en una fotografía, aunque estos monumentos carecen de fidelidad. Esta es la fotografía que inspiró a las estatuas. Fíjense cómo Bennett no tiene los brazos tan recogidos como en la estatua, pero el peor detalle es que a Poznański lo vistieron como un explorador inglés. Por supuesto, hay alguna foto de Poznański al lado del monolito fraile donde está vestido así, pero aquí se estaban inspirando en esta foto y debieron respetar el sombrero, el abrigo, qué sé yo, para hacerlo más fiel, ¿no? Quiero agradecer por la colaboración que me han dado a mis estudiantes María de los Ángeles García y Brian Condori, ambos de la carrera de Historia. A ustedes gracias por su atención y hasta cualquier otro momento.